Hola, soy Alex y vamos a trabajar con el tema tabla periódica. La tabla periódica es una tabla donde se ordenan todos los elementos que forman el universo en orden creciente de número atómico. El número atómico de un elemento es la cantidad de protones que tiene en su núcleo. El hidrógeno tiene un protón. El helio tiene dos protones. Acá tenemos el litio. El litio tiene tres protones en total. Y así va aumentando la cantidad de protones en el núcleo del átomo, teniendo elementos que tienen 100, 110, 115 protones en el núcleo. Va aumentando entonces el número atómico. El hidrógeno compone las estrellas. ¿Sí? El hidrógeno sería el componente principal de las estrellas. A medida que se va produciendo lo que se llama la fusión nuclear dentro de las estrellas, se van fusionando justamente átomos de hidrógeno, que tiene cada uno un protón, y de esa manera forman al helio, que tiene dos protones. Se produce entonces en las estrellas una fusión nuclear que genera enorme cantidad de energía como nuestro Sol. Nuestro Sol en particular, por ejemplo, tiene la mitad de hidrógeno y la otra mitad de helio, por lo tanto está en la mitad de su vida. A medida que vamos avanzando, entonces el número atómico va aumentando, tenemos una clasificación más grande que sería la mayoría de los elementos, fíjense, son metales. Tenemos por acá dentro de los metales el hierro, el cobre, el oro, ¿sí? Los metales, por acá tenemos el litio que también es un metal. La mayoría de los elementos son metales, el uranio, el calcio, el magnesio. Después tenemos los no metales, uno que conocemos mucho es el oxígeno, está el flúor, el nitrógeno, ¿sí? El oxígeno, el nitrógeno son los gases principales que existen en el aire. ¿Qué característica tienen los metales? Se definen como elementos que tienen la tendencia de perder electrones, o sea, oxidarse. Todos los metales se oxidan. Inclusive uno que está acá, cerca de esta escalera que separa a los metales de los no metales, que es el aluminio, que también tiene principalmente esa característica de oxidarse, o sea, de perder electrones. Todos los metales pierden electrones, los no metales lo contrario, se reducen. Se reducen quiere decir que ganan electrones, al contrario de los metales que los pierden. El que conocemos mucho es el oxígeno, que oxida a otros elementos, que le quita entonces electrones a otros elementos. El hidrógeno también está ubicado, digamos, cerca de los metales, pero también es un no metal. Y después tenemos en el grupo 18 los gases inertes, que se llaman así, gases inertes, gases nobles o gases raros, porque no reaccionan con otros elementos, el helio, el xenón, el radón. En la tabla periódica vamos a encontrar bastante información de cada uno de los elementos. Vamos a ver el símbolo, por ejemplo, un elemento como el carbono, que es un no metal. Vamos a encontrar el número másico, que es la suma de protones y neutrones, se suele indicar con la letra A. El número atómico, que se indica con la letra Z, que es la cantidad de protones y le da la identidad del átomo. El carbono tiene 6 protones, el litio tiene 3 protones, el hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2. Los primeros químicos lo que querían hacer, que se llamaban alquimistas, era transformar el hierro en oro. ¿Sí? Si al hierro le agregamos muchos protones en el núcleo, vamos a llegar a convertirlo en oro. Pero fíjense la diferencia enorme que hay entre el helio y el litio. El helio es un gas noble a temperatura ambiente, el litio es un metal a temperatura ambiente, y la diferencia prácticamente es simplemente que tiene solamente un protón más en el núcleo, tiene también un electrón más, pero la diferencia más importante es que tiene un protón más en el núcleo. Eso hace que las características cambien completamente. Los gases inertes entonces decíamos que no reaccionan con otros elementos, por eso se llaman así. Los no metales entonces se reducen, eso quiere decir que ganan electrones, por ejemplo el oxígeno oxida a otros metales, le quita los electrones, y los metales se definen como elementos que pierden electrones, o sea que se oxidan. Las características que tienen los elementos en los distintos grupos, que serían las columnas verticales, tenemos 18 grupos en la tabla periódica, son similares. Por ejemplo, el litio es parecido al sodio, es parecido a todos los elementos que tenemos acá, hasta el francio, que es el que está acá más abajo, tiene todo, por ejemplo, un electrón. Entonces tienen características similares dentro del grupo. Grupo 18, como decíamos hace un rato, son los gases inertes, tienen todos esa característica de no reaccionar con otros elementos. Los del grupo 17 se llaman halógenos, entre ellos está el flúor, el cloro. Bueno, todos los grupos tienen características similares. Lo mismo que las filas horizontales, que se llaman períodos. La tabla periódica tiene 7 u 8 períodos. También dentro de la fila tenemos características similares para distintos elementos. Y la tabla periódica fue
mejorando, digamos, la información a medida que pasaron los años. En algunos años había elementos que por acá no se conocían, pero que se sabía que iban a tener características similares al elemento que estaba arriba por encontrarse dentro del mismo grupo. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier otra información que ustedes quieran saber sobre la tabla periódica pueden consultar en los comentarios debajo del video. Si esta explicación necesitan ampliarla un poco más, podemos hacer otros videos. No duden en consultar todo lo que crean necesario.